Minecraft Legends, ¿vale la pena? Soy Iki y te lo voy a contar rápidamente para que no pierdas el tiempo como un pelotudo. Seguramente como muchos estuviste esperando que salga este juego llamado Minecraft Legends. Nos venían trayendo trailers y un montón de papa. Ahora te diría que agarres todo ese hype, lo pongas en una bolsa y te la metas bien en el orto porque el juego es malísimo. Nuevamente, además de ponerle un precio desorbitante, Microsoft la volvió a cagar. Pero bueno, Iki, ¿qué es este juego en fondo? Este juego se llama Minecraft porque tiene los personajes de Minecraft que conocemos, ¿no? Los reutilizaron, pero realmente no es que vas a estar construyendo casitas. Prácticamente el gameplay de Minecraft acá no existe, es un juego completamente diferente. Básicamente el juego es una mezcla de Age of Empires con League of Legends, pero tomando lo peor de cada uno y de forma muy incompleta. Es como si querés juntar a Hércules con Goku, pero en lugar de agarrar la fuerza de Hércules le agarrás el pelo y en lugar de agarrar, no sé, el Super Saiyajin de Goku le agarrás el color de ojos. No te va a servir para nada. Bueno, eso es lo que lograron con Minecraft Legends. Ahora bien, para el que no juegue estos juegos, vas a estar manejando una suerte de comandante o capitán que va a poder crear tropas. Y con estas tropas vamos a poder matar otras tropas. También vamos a poder crear algunos pequeños edificios, que son 2 o 3, y básicamente nos sirven para crear estas tropas. Ahora bien, hay cosas importantes que tenés que saber, porque acá vas a decir, qué bueno, hay que crear tropas, es el juego de estrategia que yo siempre esperé y renovado. Primero, que no es que hay una vasta cantidad de tropas, sino que tenés básicamente 4 o 5 tropas, las vas desbloqueando y ahí se terminó el juego, o sea, no hay más. Lo mismo con los edificios, no es que tenés, wow, mirá, voy a combinar civilizaciones como en el Age of Empires o como en el League of Legends que tenés diversos personajes. Bueno, todo eso no existe acá. Segundo, que también tenemos un límite en la cantidad que podemos crear. El límite se va expandiendo, pero no creas que va a ir muy lejos. Por ejemplo, en el Age of Empires, acordate que podía llegar hasta 200 tropas. Acá, en los primeros niveles vas a manejar 5, 10. Ya cuando vas escalando vas a llegar hasta 30, 40 tropas. O sea que es nada. Otra cosa bastante chota es que la cámara no es muy dinámica, te queda así en tercera persona y si vos querés disfrutar el paisaje o mirar algún personaje de cerca o qué sé yo, pelotudear un poco o rolear o lo que sea, te vas a quedar con esta cámara, no va a entrar en primera persona, no es como el otro Minecraft. Algo copado que yo pensé al principio cuando abrí el mapa, dije, no, mirá qué grandes que son las tierras, hay pueblos, hay de todo. Básicamente la tierra no sirve para un carajo, o sea, agarrás uno o dos recursos que están en un pedacito de píxel de toda esa tierra y el resto no te sirve para nada. O sea, la tierra es para correr. No es que vas a poder construir tu pueblo porque ya están los pueblos creados. Inclusive los que colectan los recursos son como unas hadas que vos spawneás. Ni siquiera vos tenés que crear aldeanos que vayan a buscar tus recursos. Bueno, hay 3 o 4 modos de juego más o menos. El primero es el modo campaña, que dentro de todo es lo que vine a jugar yo porque es algo single player donde me va mostrando una historia y la boludez. Hay que decir que lo más fuerte del juego y lo más copado, lo más bueno son las cinemáticas. Eso está muy bien hecho. Ahora, si vos querés ver una película, no sé, buscate alguna de Pixar o de Disney y listo, no te compres este juego. Después tenés un modo que es multijugador con PvP incluido o podés cooperar inclusive. Y después tenés lo que serían los desafíos. Hay desafíos mensuales, uno por mes. Yo traté igual de jugar el desafío mensual y no te lo recomiendo a menos que tengas 4 amigos porque te van a romper el ojete. O sea, no es que es un desafío que vos vas a poder hacerlo solo. El tutorial no voy a hablar mucho porque la verdad que es súper aburrido, es ir de un punto a otro y en un momento atacás a un personaje y listo, se terminó el tutorial. Ese es el tutorial, nada más que es un poquito largo, ¿no? Y con mucha cinemática. Otra cosa por ahí interesante que yo dije, por ahí el juego se va a poner copado cuando lo empecé a jugar, es que en un punto me encontré con un tigre y dije, wow, desbloqueé un tigre, me puedo subir, puedo usar esta montura de tigre, ¿cuánto contenido debe haber en el juego, no? Voy a empezar a desbloquear un montón de cosas y de montura. No, pasan horas de juego y no desbloqueás un carajo. O sea, no pasa absolutamente nada. Bueno, y con todas estas zonas vacías, como te digo, las aldeas básicamente las tenés que rescatar de los que los están atacando, pero no hacen mucho más que eso y entregarte recursos. Así que el juego te diría que carece de contenido por todas partes, está lleno de agujeros. Es como que vas sintiendo un vacío, no hay un motivo por el cual estás corriendo en todo ese mapa. En definitiva, mi experiencia fue esa. Empezás dándole una oportunidad al tutorial
creyendo que más adelante se va a poner interesante y toda la papa, pero ese momento nunca llega. Así que nada, primero gracias por seguir arruinando cosas Microsoft. Y los invito a comentar qué les parece este juego, si están pensando en comprarlo, si lo jugaron y si me recomiendan algún juego para que haga reseña o testear. Voy a estar atento a los comentarios. Nos seguimos viendo, gente. Hasta la próxima. Después cogió su sombrero, su burro y se fue a la mierda.